Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Samba del sur, un pedazo de pan, un relámpago luz, trueno que hace vibrar tantas cosas andan dando vueltas. Verde pasto en los pies, aire que respiras, estar cerca de vos y dejarme llevar. Tantas cosas andan dando vueltas. Tantas cosas que me dejan ver. La 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 cosas que me dejan ver. Tantas cosas que me dejan ver. Tantas cosas que me dejan ver. ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel Binderman, esta noche en la Cucha del Bobby, aquí en Cuidado con el Perro, músico muy inquieto, publicista él. Daniel, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, muy contento, gracias. Tantas cosas dando vuelta, ¿qué cosas, por ejemplo? Y las cosas simples, viste, que están a nuestro alcance, como que vivimos en un mundo súper capitalista de consumismo. Yo soy un poco culpable de eso con mi profesión y por eso puedo verlo desde muy cerca y también de alguna manera lo critico, ¿no? Como que vivimos siempre deseando las cosas que no tenemos y en realidad las cosas simples que están en nuestra mano no nos damos cuenta, ¿viste? Pisar el pasto descalzo es tan lindo, un atardecer es tan lindo como... Sí, o es mucho más lindo y es mucho más placentero que, no sé, que un alfajor. Relámpago luz, me dijiste por ahí. Viste, que son cosas... Un amigo mío siempre me decía que él había estudiado agronomía, bueno, no me acuerdo bien, pero estaba muy con el tema de la tierra, ¿no? Entonces él me decía de que nosotros estábamos en el mundo para disfrutar de la naturaleza. Esa era nuestra misión, digamos, ¿no? Y yo la tomé
porque la verdad que me parece que sí, las cosas naturales son mucho más maravillosas que las cosas creadas por el hombre, ¿no? Sí, respiro mucho espiritualidad. No sé si la observación es más o menos certera o no. Sí, digamos, creo que el arte tiene mucho que ver con eso también, ¿no? Una cosa de sacarse. Pero esta temática en la cual yo generalmente abordo bastante, tiene que ver con eso, tiene que ver con aprender a disfrutar de lo que tenemos. Hice un disco, que fue mi segundo disco, que se llama Cosas que te dan placer. Y la canción central que habla de esto está inspirada en una persona me inspiré en una persona que no conozco, pero que la vi muy atenta y muy preocupada por todo el tema de consumir. Y en la canción yo le digo, deja que el sol te enseñe más, ¿viste? Deja que el mar te muestre el camino. Es como, de alguna manera, empezar a prestar atención a las cosas más, a la naturaleza, que es lo que nos va a guiar. Sí. Contame tu condena, decime tu fracaso con la última curva. No en esa línea. ¿Cómo es tu historia? ¿Naciste en Jujuy? ¿Viviste un poco en Catamarca? Sí, nací en Jujuy por una cuestión circunstancial, que mis padres estaban trabajando ahí, pero desde muy chico, porque toda mi familia y la familia de ellos era de Catamarca, así que prácticamente nací en Jujuy, es lo que figura en mi documento, pero no soy jujeño, digamos, porque no tengo absolutamente nada que ver con Jujuy. Digo que nací en Jujuy, pero soy catamarqueño porque ahí fue donde yo me crié. Después me fui a estudiar a Córdoba. En Córdoba estudié la parte terciaria. En Buenos Aires continué mis estudios universitarios y cuando terminé me quedé trabajando un tiempo en Buenos Aires y me vine a Mendoza a trabajar. Y acá es donde encontré un poco mi lugar, ¿no? Que me pareció, de todos los lugares donde yo había vivido, me pareció el más equilibrado. ¿Por qué? Catamarca en ese momento era una ciudad, digo era porque ya no lo es tanto, era una ciudad como muy chica y muy prejuiciosa, sobre todo con la gente que hacía arte. Y Buenos Aires era el extremo exagerado, ¿no? O sea, en Buenos Aires a mí me pasaba algo que era que me faltaba un poco el contacto con la naturaleza. El contacto más cercano que tenía era Plaza Francia. Y me faltaba un poco la montaña, Catamarca es un valle, entonces como que sentía ese ahogo. Y si bien me estaba yendo bien y había hecho una carrera interesante, decidí venir acá donde tenía un poco de eso. No era, culturalmente Mendoza es muy, muy importante, hay muchísimas cosas para hacer. A nivel negocios también, digamos, mi profesión me pude desarrollar y tener mi empresa. Me pareció que era bastante equilibrado. No es la locura de Buenos Aires, ni en lo que en ese momento era Catamarca, que era una provincia, una ciudad muy chata, ¿no? Sí, publicistas hace en la década del 80, hasta la década del 80 particularmente, habían 60, 70 agencias de publicidad. Y desaparecieron del mapa, fueron cooptadas por, como se dice ahora, por los propios medios. ¿Cómo es ese asunto de ser publicista en esta época? ¿Cómo te desarrollas allí? En el caso mío y de nuestra empresa, nosotros vinimos a hacer algo que en ese momento no había. En Buenos Aires había explotado un poco todo el tema del nuevo estilo de hacer publicidad basado en un concepto creativo. Y eran agencias que tenían un perfil mucho más creativo. Hasta ese momento en Mendoza quizás las agencias estaban más enfocadas en el negocio de los medios. Entonces nosotros de alguna manera vinimos a instalar un formato que no existía, que era la agencia creativa, donde los responsables de la empresa eran profesionales de la publicidad, que hasta ese momento era una carrera muy nueva, hasta ese momento no existía gente que haya estudiado en la universidad publicidad y que tuviera su empresa, digamos. Generalmente la gente que tenía empresa eran personas de oficio, que habían hecho publicidad toda su vida, pero que no habían estudiado. Y el hecho de, bueno, empezar a
a ofrecer un servicio que tenía que ver más con lo creativo que con el negocio de pautado de medios, ¿sí? Nosotros empezamos a cobrar por nuestras ideas, básicamente. Y nos costó porque en un momento era como difícil, pero bueno, llegó un momento donde las empresas empezaron a necesitar eso. Sí. ¿Cuántos discos grabados? 4. Cuando era chico hice un disco de música instrumental, que no lo cuento, porque fue casi un experimento para mí. Hice 4 discos de canciones. Yo empecé de grande con esto. Siempre fui músico, pero siempre fue para mí una actividad secundaria, un hobby. Y en el 2003 empecé a componer canciones, empecé a meterme un poco en lo que es la producción musical, y en el 2007 hice en mi casa un disco de mis canciones. Y lo hice prácticamente para mis amigos, para gente cercana, y anduvo bien. Gané un premio ese año que me dio como fue un llamado de atención, de decir, viste, algo está pasando acá con esto que estás haciendo, y como que yo sentí que le encontré un sentido a toda esta vida musical que había tenido. Nunca la música me abandonó, digamos. Entonces, como que bueno, canalicé toda esa experiencia y no paré más, ¿no? Y empecé a tocar y empecé a viajar tocando y a colaborar, a producir. Como que empezó a ganar en mi vida un lugar muy importante. En esta línea leí por ahí que podrías vivir sin la publicidad, pero no sin la música. ¿Por qué? ¿Por qué este amor por la música? Y es como una cosa que ya viene con uno. O sea, soy músico desde antes de ser publicista. Es más, soy músico sin haber estudiado música. O sea, son esas cosas que vienen con uno, ¿no? La publicidad a mí me encanta, pero la estudié, hice una carrera. Creo que sí en algún momento de mi vida podría prescindir de trabajar en la publicidad, o lo seguiría haciendo quizás desde otro lado, pero nunca podría dejar de hacer música porque sería como me moriría rápido, digamos. ¿Qué se te ocurre tocar ahora? A ver, vamos a afinar. Este instrumento es muy artesanal. Lo hizo un luthier de acá de Mendoza que se llama Sebastián Aporta, y como todo instrumento artesanal son muy sensibles a los climas. Entonces, ¿viste? Como que se resintió un poquito con la temperatura. Esta es una canción que le escribí a mi hija, donde le doy un consejo de que cuide a sus amigos. Para mí los amigos son la familia, digamos. O al revés, la familia son los amigos. La familia también, pero los amigos más. Se nos cayó un alebrije. De tormentas vivimos, de nubes que se comen al sol. La tristeza es un niño que llora de emoción y voz cubre del viento, cubre tu espalda, sin derramarte, cubre tu espalda, cúbrete a tiempo, y antes que nada cubre tu historia.
historia para que nadie pueda salir. Pueda salir. Bien, Daniel Binderman, esta noche intuyo, Mati, Javier, no tengo la seña, pero intuyo que estamos cerca del final del primer bloque. Vamos a la pausa y volvemos en un ratitito así. Daniel Binderman esta noche acompañándonos, el cuarto y último, digo último, me acuerdo del Negro Bonelli de los Alfajores de la Pampa Seca, ironizaba con el último trabajo, el último disco grabado. Claro. ¿Qué madera tiene? ¿Qué impronta? Y ese disco para mí es, en todos los discos que hice, es como el disco que más se llevó de mí, digamos, ¿no? De hecho, cuando lo terminé muy mal, hasta físicamente terminé mal. Porque fue una idea que tenía en la cabeza y que me costó mucho llevarla a cabo. Y digamos, mi esfuerzo grande fue por no desviarme ni un milímetro de eso que yo quería hacer, ¿no? Entonces es un disco muy personal, que bueno, como que necesitaba hacerlo. Yo digo que para mí es mi obra maestra porque es como que fue lo que, no sé, creo que siempre soñé con hacer un disco de ¿viste? De este poder, poder en el sentido de esta fuerza que tiene para mí, de lo que significa para mí personalmente y desde lo artístico, ¿no? ¿Y cómo te expresó? ¿Cómo te permitió expresarte? ¿Cómo te sacó, como decir, te sacó todo lo que tenías hasta ese momento? Sí, sí. Sí, me aniquiló. Estuve mucho tiempo mal, con tendinitis en los dos brazos, ¿viste? Bastante venido tirado abajo. Fue como ¿Pero por qué? ¿Por la obsesión? Ya vos tenías un dibujo de lo poético, de lo temático, de lo musical, de la producción musical. Claro, tenía una idea de cómo tenía que ser ese disco. Lo tenía muy claro y me pasaron muchas cosas, ¿no? Con este disco descubrí la sincronicidad que existe en el mundo, con las personas, con la gente, con las cosas, ¿no? Me pasaron cosas muy lindas. Grabé este disco en 4 estudios de acá de Mendoza. Las voces del disco las fui a grabar al estudio de Spinetta, que Spinetta para mí es un referente y como que aprendí muchas cosas con su música. Entonces un día dije, qué lindo sería poder grabar las voces del disco en su estudio. Me levanté con esa idea y empecé como él no tiene el estudio donde él grababa, que era su propio estudio, no es un estudio comercial que uno va y alquila a la hora, sino que es un estudio de la familia. Entonces me puse en contacto con un amigo en común, con los hijos de él, y así pude llegar, y después llegué a hablar con una de las hijas que le conté la idea que tenía. Yo había participado en el homenaje que se hizo acá en el Parque San Martín, entonces, bueno, le escribí, le conté, le dije, yo participé en el homenaje de tu papá y tengo esta idea, estoy haciendo un disco, y me abrieron las puertas del estudio, así que fui a grabar las voces ahí, que para mí fue algo muy fuerte. Sin hacerlo cholulo, pero No, es ¿qué que sentiste justamente ahí? Acá este es el lugar de Spinetta. Mirá, justamente una de las premisas que yo tenía es en ningún momento hice ningún tipo de movida ni de nada con esa situación. Era una situación para mí lo más, y no quería que bajo ningún punto de vista ni siquiera ni la familia de él ni nadie pudiera interpretar que eso yo lo estaba haciendo por alguna razón de marketing o alguna cosa, así que lo mantuve muy para mí, digamos.
Entonces, para mí fue importantísimo. De hecho, me recibió su gente, estuve ahí, comí en su cocina, no sé. Es como que estuve compartiendo ese momento que para mí fue un momento inolvidable, obviamente, uno de los momentos más importantes de mi vida. Claro, sí. ¿De qué hablas? ¿Qué temas? ¿Qué quieres decir a través de lo que cantás? Ese disco se llama Alma Wasabi, que viene de una situación que yo viví con mi hija donde yo le decía que había personalidades que son, justo le hice probar sushi y a ella, a pesar de que le picó y la pasó mal, le llamó la atención, entonces me pidió probar más. Entonces yo le decía, sos un alma wasabi, casi como una metáfora de este espíritu de experimentar, ¿viste? De a pesar de haberla pasado mal, hay algo que le llamó la atención, Sí, y eso es un ¿qué poco... edad en ese momento? Y ella tenía 8. Y fue como un momento de conexión entre los dos donde yo traté de explicarle el tipo de persona que ella era, porque hay gente que por ahí prefiere su lugar de comodidad y prefiere estar, viste, seguro en un lugar sin correr riesgos. Y hay gente que es más arriesgada en ese sentido y que a pesar de las cosas feas que vaya a vivir, no sé, pienso en la persona, en el tipo que sube la Concagua, ¿viste? Va a pasar frío, hambre, riesgo de muerte, pero sin embargo el llegar a la cima le va a dar algo que justifica todo eso. No debe ser una situación cómoda ni linda hacer ese viaje, pero hay algo que está bueno, que nosotros no lo vamos a entender nunca. Yo no me subo ni a un árbol, entonces hay algo que nosotros no lo vamos a entender, pero viste, hay un impulso que te lleva a hacer las cosas que va más allá de lo racional, ¿no? Eso para mí lo interpreto, lo traduzco en un alma wasabi. Sí. ¿Y qué otros temas? ¿Qué otras canciones? Escribí una canción para un colibrí que rondaba por mi casa, que siempre hacía un cortejo a otro colibrí que yo no veía, pero siempre le bailaba. Y decían que los colibrí son como almas que nos vienen a visitar. Y también le escribí una canción a la intuición, no es algo mío, es algo de un amigo del maestro Javier Segura, que él siempre me dice, el rayo me dijo tal cosa, ¿no? El rayo es como esa cosa como esa intuición que uno tiene o esa voz interna que nos va quizá tirando alguna data. Esa es una canción muy importante para mí porque suelo darle bola a eso, digamos, ¿no? Sí. ¿Qué se te ocurre cantar ahora? Te puedo cantar un pedacito de esa canción. Ya, vamos a volver a... Está tímida porque está saliendo por televisión. Ando siempre buscando y los días nunca dejan de empezar. Mi montaña ruge cuando tus ojos no ven la oscuridad de mi tristeza sin fallar. Cuando sientas el frío, pasaré a abrigarte con mi libertad. Y el desierto será un río de agua fresca que ahogará por fin todas las palabras. Ilumina
rayo venía a hacerme frente. Ilumina, sácame esta oscuridad. Ahora brilla, que mi alma se detiene. Ilumina, que no encontraré el camino si no estás acá. ¿Qué criterio compositivo tenés? ¿Te dejás fluir? ¿Viene una idea? Sí, no tengo mucho, no pienso mucho en eso porque como no tengo un método o alguna forma muy técnica de componer, por ahí sí surgen ideas. Hay canciones que llegan así completas que son inexplicables, ¿no? Que digo, siempre con un amigo que es artista plástico decimos, hay artes universales que están girando y que cada tanto bajan en alguien así, como vino, como está. Porque es inexplicable que quizá en media hora, 40 minutos que estás sentado, salga una canción entera con letra, música y estructura, ¿viste? Por lo menos para mí es como sorprendente. Y después hay otras canciones que sí, comienzo con una idea, quizá todavía no tengo muy claro de qué va a hablar, pero bueno, con el tiempo va diciéndome algo y que quizás me lleva más tiempo terminarla, pero... Sí, ¿cómo te autodefinís? ¿Cantautor, música urbana? ¿Cómo se llama? Este asunto de categorizar, rotular la música, fusión... La verdad que no lo sé, siempre en todo lo que hago hay algo de folclore, o sea, quizás en los ritmos folclóricos o en alguna idea folclórica o en claves más folclóricas. Yo diría que es una mezcla, me gusta mucho el rock y el pop, más el rock, digamos, toda mi infancia fue rockera y mi adolescencia fue rockera. Es como que puede ser una fusión entre rock y folclore. Sí, sos un hombre, por todo lo que te he escuchado, sos un hombre de búsquedas, digámoslo así. Y hay una búsqueda, intuyo, de la palabra precisa, de la palabra poética. ¿Eso viene por el lado de la poética del rock o de la literatura? Si es así, ¿qué autores te gustan? He leído algunas cosas, quizá no tanto poesía. Tuve épocas, digamos, de lectura. He leído, bueno, en su momento he leído mucho Borges, Bioy Casares, que eran cosas que me llamaban la atención, sobre todo cuando estaba estudiando en la universidad. Cortázar, ¿viste? Eran cosas que tenían un manejo de lo cotidiano, tienen esos libros un manejo de lo cotidiano, ¿viste? Que era un poco el lenguaje de ellos. Hablar de cosas cotidianas de una manera tan pura que te sorprendía, ¿no? La publicidad un poco se toma de esa herramienta. Nosotros tenemos que ver lo que le pasa a la gente y tratar de ver cosas ahí, ¿no? Como publicistas. Entonces fueron lecturas así que me enseñaron mucho. No sé si hay algo que tenga que ver en aparentado, que tenga un parentesco con lo que yo escribo. Trato de escribir cosas que me han pasado, que le pasa a gente amiga, que yo veo. Tampoco lo tengo muy claro. Ni me gusta pensar mucho en eso, porque también hay una cosa en no analizar tanto también hace que uno no se contamine ¿viste? Y empieces a como planificarlo tanto, a que sea. Me gusta la espontaneidad que tiene de no saber bien de dónde vienen las cosas. Sí, esto es primo hermano de lo que dijiste más temprano, la verdad que no lo sé. La verdad que es una buena respuesta. Por ahí, ¿por qué ser tan preciso? Y en una de esas está todo tan analizado Sí. que perdés espontaneidad y perdés la capacidad de fluir más libremente. Sí, mira, una experiencia, yo ahora estoy haciendo música electrónica con un amigo que hemos hecho una fusión. Él es DJ, vengo del lado de las canciones, entonces hemos hecho una fusión de un DJ con un instrumentista, por decirlo de una manera, porque lo que hacemos es
ponerle este tipo de instrumentos a la música electrónica. No es una mezcla de música electrónica con folclore, sino, te diría, es una mezcla de música electrónica con sonidos que vienen del folclore, pero no con el folclore puro, ¿no? De hecho, es música más para bailar. Y en esta fusión, donde yo juego en la cancha de él, porque no es que estamos haciendo canciones con música electrónica, sino que estamos tocando en bailes de música electrónica, así que yo estoy un poco en su cancha, hemos empezado a producir música y han empezado a salir cosas originales. Y creo que esa originalidad tiene que ver con el hecho de que yo no soy músico electrónico y él no es músico de canciones. Y ya lo hemos charlado en varias oportunidades, de decir, mantengámonos un poco cada uno en su lugar. Porque hay esa originalidad viene del hecho de que yo no sé nada de esa música. Entonces, el planteamiento viene desde un lado de la ignorancia. Y la ignorancia es buenísima para crear. Porque cuando uno conoce mucho de algo, está encasillado, está metido ahí. El ser ignorante como que te abre un poco la cancha. Ya volvemos. En un ratito seguimos, buscamos la última parte de nuestro programa de hoy con Daniel Binderman. Gracias por seguir hasta esta hora. Bueno, delicioso el café que nos preparó Belén. Muchas gracias, Belén. Un encanto, verdaderamente. Daniel Binderman, te convocamos a que nos gusta charlar, conocerte y nos gusta escucharte en tus canciones. Bueno. Esta es una canción de mi primer disco. No tiene perdón, verbos minados de desilusión. Vuelvo y devuelvo del infierno a vos, humo viciado de amor. Adoro borrar cicatrices de estas manos. Ya puedo olvidar mi historia. Conozco muy bien las mareas de la risa. Adoro volarme al sol. Al sol. Adoro volarme al sol. ¿Cómo fluyó esa imagen? ¿Te acordás cuando la creaste? Estaba viendo me acuerdo que surgió de una idea de estar viendo un noticiero y decir, ahora hice un resumen de la canción, no la hice completa, pero dice, ¿viste? Hay una parte que dice, miro y desvío del infierno a vos, ¿no? O eso que dicen no tienen perdón, son verbos minados de desilusión. Es todo lo que yo sentía, todo lo que está pasando, ¿no? Esta canción es del año 2004, 2005, pero bueno, podría ser actual. Sí, ¿y qué está pasando? Perdóname la pregunta. Sí. A mí me preocupa mucho lo que pasa.
No tanto a nivel político, porque en realidad esas cosas creo que no van a cambiar nunca. Digamos, nosotros vivimos esperando que la clase política y los que nos gobiernan cambien y en realidad somos nosotros los que tenemos que cambiar, ¿no? Pero sí pienso en nuestros hijos, ¿viste? Que cada vez pienso más que haberlos traído es una gran responsabilidad o irresponsabilidad también, ¿no? ¿A dónde los estamos trayendo? Creo que lo peor que está pasando en la gente, ¿viste? El nivel de violencia, el nivel no sé, de búsqueda de algo que por ahí no, no tiene nada que ver con nuestra esencia humana. ¿Viste? Hay una cosa de figurar, de pertenecer, de individualismo, no sé. Creo que eso es lo que más me preocupa, eso es lo que más me duele por ahí. Las redes sociales no es que lo han generado, lo han amplificado. Y bueno, ¿y cómo, con elegancia, con discreción naturalmente, pero cómo educas a tu hija y o tus hijos? No sé cuántos tenés. Tengo 2 hijas de 8 y 10 años y tratándoles de que, obviamente hay algo que no podemos evitar y que es que no podemos hacer que vivan en una nube, sino que bueno, que se den cuenta cómo son las cosas y porque va a ser el mundo que se van a enfrentar después. Pero trato de no inculcarle cosas que yo no las tengo muy claras, como por ejemplo la religión. Yo vengo de familias religiosas y han hecho el intento de bautizarme y todo, pero a mí la religión no me ha dado absolutamente nada. Para mí la religión es la naturaleza, Dios es la naturaleza, entonces eso es lo que yo le digo a mis hijas. Cuando ellas vienen me dicen, ¿en qué Dios creemos nosotros? Porque tengo amigos que creen en ¿no? Nuestro Dios es la naturaleza, es el limonero que está ahí afuera, que vas, lo tocas, lo ves y le sacás el fruto y lo exprimís en el vaso, le pones agua y te lo tomás y se te metió adentro tuyo. ¿Viste? Esas cosas son las que con eso, con la música, ¿viste? Ayer mi hija me decía que mi hija más chiquita me contaba de que ella a veces se siente sola. Entonces me decía, no tiene nada que ver con estar con alguien. Yo le decía, sí, te entiendo qué es lo que querés decir. A veces nos sentimos solos, incluso cuando estamos con alguien, es una sensación de soledad. Entonces me decía, ¿qué puedo hacer en esos momentos? Le decía, no, la verdad que no sé cómo combatir la sensación de... le decía, no sé cómo hacer para que no te sientas sola. Lo que sí puedo decirte es que yo, cuando me pasa eso, me pongo a tocar la guitarra y hay algo que se me calma. No cambia mi estado, no cambia mi sensación, pero sí como que no sé, me disminuye el sufrimiento de ese momento, ¿no? No sé, trato de ser lo más sincero que puedo con todo y no inventar, ¿viste? No tirarles una data que yo no puedo explicarla o que no puedo sostenerla, porque, ¿viste? Es transmitir, si no, estamos transmitiendo cosas en el aire, ¿viste? La religión quizá es como el ejemplo más claro, porque la religión es un invento humano que, bueno, fue pasando de generación en generación y hay gente que le sirve y gente que no, y bueno, a mí nunca me ha servido, entonces no, sería inútil de intentar decirle a ella que algo pasa con eso porque no lo estoy creyendo. Daniel, ¿dónde cantás tus canciones? ¿En qué ámbitos físicos? ¿De tanto en tanto? ¿Cuándo? Sí, cuando en realidad por ahí armamos show, tengo varios proyectos musicales, entonces siempre estoy activo musicalmente. De hecho, las redes sociales, para mí es muy graciosa toda la situación en las redes sociales porque un poco soy como un experimentador de eso y tengo varias redes sociales, pero no pongo absolutamente nada que tenga que ver con lo personal, ni siquiera con lo laboral. Mis redes sociales las uso para
para contar lo que hago musicalmente. Y muchos me dicen, ¿te tomaste un año sabático? No, le digo, ¿por qué? No, y porque veo que estás solamente tocando. Entonces digo, no es que estoy solamente tocando. En las redes sociales solamente pongo eso. Pero claro, como hay gente que pone toda su vida, piensa que todo el mundo ponemos toda nuestra vida. De hecho, en mi día de familia, de trabajo y de música, la música quizá son momentos más chicos. Pero, no sé, trato de tocar todo el tiempo, de mantenerme activo. Ahora estuvimos tocando en Feriagro, que fue una linda experiencia porque es como distinto tocar en una producción tan grande y con tanta gente. Me gusta también tocar en bares, en lugares más chicos. Teatro es lo más lindo, sin duda. Y ahora con Puna, que es el proyecto de música electrónica, tocar en fiestas también me encanta, ¿no? Bueno, ¿querés, Mati, Javier, dame la idea de cómo estamos con el tiempo? Así nos vamos con una canción. ¿2, 3? ¿Nos vamos ya con un tema? Bien. ¿Con qué te querés? Un gusto haberte recibido acá. Un gusto de estar acá. Mucho gusto. Qué bueno. Bueno, ¿con qué te vas? Te voy a cantar esta canción que te conté del colibrí. Cuatro ventanas abiertas, un rayo enorme de luz, te veo entre las ramas, sos vos. Sos vos. Almita que anda abundando, carnavalito de flor, la pena me anda rondando, me voy. Me voy. Y remonto hasta las nubes, salgo al espacio exterior, veo el planeta de lejos, adiós. Adiós. Una samba del sur, un pedazo de pan, un relámpago luz, trueno que hace vibrar. Tantas cosas andan dando vueltas. Verde pasto en los pies, aire que respiras, estar cerca de vos y dejarme llevar. Tantas cosas